Bueno, muchas gracias por participar el día de hoy en esta conferencia. Esta conferencia es por parte de una empresa muy importante para nosotros. Esta empresa es Excel Contacts. Excel Contacts fueron mis mentores durante 17 años. Todo lo que sé en la industria se lo debo a ellos. Lo poco que sé de lentes de contacto se lo debo a esta gran empresa. A mi lado el día de hoy voy a tener, bueno, remotamente, pero a mi lado voy a tener a mi gran amigo, el señor Santiago Castaño, quien fue la persona que me reemplazó cuando salí de Excel. Nos conocemos hace más de 10 años, es un gran individuo, el cual aprecio con mucho cariño. También vamos a tener al doctor Drew Biondo, que ya Santiago nos dio su presentación, pero quiero que pongan mucha atención a esta presentación. Quiero que vean qué hay nuevo, cómo resolver problemas, y quiero que escuchemos a Excel Contacts con mucho cuidado y determinación para poder resolver todos esos problemas y esas inquietudes que siempre demuestra el mercado latinoamericano cuando se adaptan lentes esclerales. Santiago, es para mí un placer tenerte acá. Eres un gran amigo para mí, eres un hermano, y es un placer también tener al Dr. Drew Biondo. 119 personas están con nosotros en este momento en vivo. Dr. Drew Biondo, the microphone is yours. Thank you, Felipe. I appreciate you having us out today, and thank you, Santiago, for asking me to speak. I'm very happy to be here. Thank you, Drew. Gracias, Felipe, por tenernos el día de hoy. Sabes que el cariño y la admiración es recíproca. Gracias a todos los que se han conectado para aprender un poco más acerca de estos temas tan importantes como es el que va a exponer el doctor Drew Biondo. Así que, por favor, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, pueden acudir al chat que tiene la plataforma, y con mucho gusto podemos al final de la sesión disponer de unos minutos para aclarar cualquier duda. So let's get started, Drew. Sure, yeah. So today we're going to kind of focus on the utilization of toric haptics in the fitting of scleral lenses, and especially as it relates to the Atlantis scleral lens. El día de hoy vamos a hablar sobre el uso y la implementación de ápticas tóricas en los lentes esclerales, y especialmente vamos a conversar sobre las mejoras y sobre la nueva versión del lente Atlantis escleral que muchos de ustedes conocen. So I'm sure a lot of you are fitting sclerals, some of you might not be, but the research in the area of scleral shape has progressed rapidly over the past few years. Seguramente muchos de ustedes adaptan lentes esclerales, o algunos de ustedes están comenzando, pero la investigación sobre los lentes esclerales nos ha traído una data bastante importante en los últimos años. So when we first started fitting scleral lenses, the assumption was that the sclera was spherical or round. And since then, we've had a lot of good studies showing significant toricities, even near the limbus. Entonces, cuando comenzamos a adaptar lentes esclerales, asumimos de que la forma de la esclera era esférica. Sin embargo, nos hemos dado cuenta de que esto no es así, y de que los estudios respaldan esta teoría. This study here came out about 2 years ago and looked at toricity at a number of chord lengths, most importantly, the 15 millimeter chord length. Este estudio fue realizado hace algunos años, y este demuestra la forma de la esclera en los diferentes diámetros, los cuales estaban allí. So we always assumed that there was toricity on the sclera as you move further and further away from the limbus. This study showed toricity even near that limbus at that 15 millimeter chord length. Así que nosotros asumimos de que a medida que nos alejábamos de la córnea íbamos a tener más toricidad en la esclera. Sin embargo, este estudio demuestra de que inclusive en un diámetro de 15, la toricidad en la esclera ya es bastante importante. So of the 78 eyes measured, only 2 were found to not have toricity at the 15 millimeter chord length. The rest showed significant amounts, around 150 microns on average. De los 78 ojos que se utilizaron para este estudio, solamente 2 mostraron tener una esclera esférica.
El resto mostraron tener una toricidad significativa, hasta de 150 micras en algunos de ellos. So what this tells us is we need to be putting toric haptics on the majority of scleral lenses because the majority of patients have toricity at all chord lengths. Así que lo que este estudio nos demuestra es que tenemos que implementar las ápticas tóricas en los lentes esclerales para así poder atender la necesidad y estas formas de escleras que nos demuestran los estudios. Utilization of these toric haptics will not only improve comfort, it can also improve vision by reducing flexure and stabilizing front surface toric optics. Algunos de los beneficios que generan las ápticas tóricas no solamente están basadas en la comodidad del lente como tal para el usuario, sino también mejora en la visión, ya que estas ápticas tóricas ayudan a disminuir la flexión y así eliminar cualquier astigmatismo residual falso. Por lo tanto, es bastante importante tener esta característica en los lentes. So we'll just kind of walk through the Atlantis scleral design from top to bottom and its ability to offer toric haptics and especially its ability to customize those haptics to fit any patient. Entonces vamos a repasar la estrategia del lente Atlantis de arriba abajo para que ustedes conozcan un poco más acerca de las nuevas mejoras que tenemos disponibles en este lente. So the new Atlantis design comes in 3 diameters. These diameters allow more flexibility when fitting different types and shapes of corneas. Así que el nuevo lente Atlantis viene disponible en 3 diámetros. Estos 3 diámetros nos dan una flexibilidad para poder adaptar inclusive más tipos de córneas. Most patients will be fit in a 15.5 millimeter lens. This is a good workhorse for both normal corneas and irregular corneas. La mayoría de pacientes van a ser adaptados con el diámetro 15.5. Este diámetro es el más apropiado, ya que con él resolvemos la gran mayoría de casos y ofrece un clearance suficiente para cualquier tipo de córnea, sea una córnea oblata, una córnea regular o inclusive una córnea de tamaño normal. So because the haptic on the Atlantis lens is rather narrow, 15.5 millimeter lens will have a very large chamber diameter, allowing it to fit HVIDs up to 13 millimeters. So hold on, you said that 15.5 has a narrow haptic? Yeah, scleral zone, narrow scleral zone. So the chamber, the actual chamber width is very wide because the edge is so skinny. And that allows it to fit very large corneas without being a very large lens. Entonces, el lente de 15.5 tiene una áptica estrecha, lo cual va a permitir adaptar unos tamaños de córnea inclusive más amplios de lo normal. Smaller corneas, normal corneas can both benefit from the 14.5 millimeter compact lens. Las córneas más pequeñas o diámetros horizontales de iris visible menores a 11.5 pueden ser adaptados con el diámetro 14.5. Para pacientes que tengan aperturas papilolares también más pequeñas, este diámetro es ideal. And then a larger diameter is extremely helpful in cases of extreme ectasia. So corneas that are very steep need a lot of sag, and larger diameter lenses give us more sagittal depth. Y el diámetro 16.5 está allí para pacientes que tengan unas ectasias más avanzadas o córneas más grandes de lo normal. Así que también tenemos esta opción en la caja de pruebas de los 3 diámetros. So what you'll notice with the Atlantis lens is that each of the diameter options comes in a variety of sagittal depths. Lo que notamos en esta caja de pruebas, en lo que es la presentación de la caja de pruebas, son 24 lentes en total, 12 de ellos con diámetro 15.5 y
En cada una de las variantes hay diferencia en altura sagital. For each of the sagittal depths, you'll have two edge options in the fitting set. One that's slightly steeper and one that's slightly flatter. En cada una de las alturas sagitales de los lentes de la caja de prueba, vamos a tener diferentes aterrizajes, diferentes tipos de aterrizaje en la esclera de este lente. Un meridiano va a ser más empinado, más curvo y el otro va a ser más plano que el otro. Both of these edge options will have the same amount of toricity built into them. Ambas opciones van a tener la misma cantidad de toricidad del uno al otro. And so we'll kind of get into that in more detail in a few slides here. En unas diapositivas vamos a ver un poco más a detalle este tema. So lenses will be identified by their sagittal depth, their diameter, and then their edge profile. Entonces, los lentes van a ser diferenciados por la altura sagital, por el diámetro y por un marcaje de identificación para cada uno de los lentes. As you can see, the scleral zone meridians are designated in steeps and flats. Y como pueden ver, los meridianos de la zona escleral están diferenciados entre plano y curvo. So for the average 15.5 lens, the flat meridian will be 3 steps flat, and the steep meridian will be 3 steps steeper than standard. Entonces, para el lente del común, el meridiano plano va a estar 3 pasos más planos y 3 pasos más curvos que el otro. Each step represents 25 microns. Cada uno de los pasos de aplanaje o de encurvamiento equivale a 25.25 micras. So if we know that each step is 25 microns, we'll know we're going 75 microns flatter in the flat meridian and 75 steeper in the steep meridian for 150 microns of total toricity. I can break that up if you need me to. Si cada paso equivale a 25 micras, eso quiere decir que 3 pasos flat son 75 micras de aplanamiento y 75 micras de encurvamiento, haciendo un total de 150 micras a 360 grados. That's 360 degrees, right? Well, 180 degrees apart, yeah. So, but 360 degrees, yes. Okay. A 180 grados de diferencia de un meridiano al otro. So, going back to kind of step 1 in the central zone, I'll go back up here actually. You can see that there's 200 micron steps in between each lens in the 15.5 diameter, 200 micron steps in sagittal depth difference. En los lentes de arriba, en la primera sección, donde están los lentes de diámetro 15.5, vamos a ver de que entre un lente y el otro hay una diferencia de 200 micras. If you need a sagittal depth in between one of these steps, you can increase or decrease your sag 300 microns, independent of any other zone. Y si necesitan aumentar o reducir la cantidad de micras entre un lente y el otro que sea diferente a 200 micras, lo pueden hacer de manera independiente. Se puede aumentar hasta 300 micras en pasos de 25 o se puede reducir hasta 300 micras en pasos de 25 micras. So when trying to determine your sagittal depth, find the best fit trial lens, and then you can increase or decrease your sag independently from that trial lens. Entonces, para encontrar la cantidad apropiada de clearance, nosotros recomendamos comenzar con un lente de prueba y este se puede modificar de manera independiente de 300, en pasos de hasta 300 micras en pasos de 25. The limbal zone is very unique on the Atlantis scleral design and very customizable. La zona limbal en este nuevo Atlantis es bastante única y también se permite personalizar bastante. Es un tema que les va a gustar mucho.
So all of the lenses in the fitting set, in the diagnostic set, have what we call a standard limbal zone. Entonces, todos los lentes en esta caja de prueba, 24 lentes, tienen lo que nosotros llamamos zona de limbo estándar. You can, from that standard, you can order an increase or decrease in limbal clearance, up or down 300 microns. Desde este parámetro estándar, ustedes pueden aumentar o disminuir hasta 300 micras en pasos de 25 micras de manera independiente. This is an independent zone as well, and it can also be specified in a quadrant-specific manner. Esta zona es 100% independiente y también tenemos ahora la opción disponible de cuadrantes. Going a step further, you can actually specify where you want that elevation or depression in limbal vault to occur. Y adelantándonos un poco, ustedes ya van a poder tener la opción de indicar en qué lado quieren que nosotros hagamos el aumento o hagamos el aplanaje en la zona limbal, si es cerca de la zona óptica, en el medio o hacia afuera. Yeah, so for example, if you have, say, elevation around a graft junction near the central zone, you can specify your elevation be placed in the in position. Entonces, si estamos hablando, digamos, de un caso como un injerto o una queratoplastia, y ustedes necesitan tener una elevación más cerca de la zona central, utilizaríamos la opción de in, que es hacia adentro, más hacia la zona central. So again, very customizable, increase or decrease 300 microns in 25 micron steps. And you can also move that elevation centrally or peripherally as needed. Entonces, nuevamente, es bastante personalizado, hasta 300 micras en pasos de 25. Nos pueden indicar en qué posición quieren esta mejora, y el lente nunca antes había tenido esta opción antes. Entonces, aprovechenla, por favor. So now we get to the scleral zone, the landing zone. And again, with this lens, all of our scleral zones will come with a standard amount of toricity. Entonces, si se han dado cuenta hasta el momento, la estrategia de adaptación sigue siendo la misma. Del centro a la periferia ya vimos lo que es la zona central, la zona limbal. Ahora nos vamos a la zona escleral, en donde también tenemos algunas mejoras, y una de ellas es el cuadrante en la zona escleral. So here's a breakdown by diameter of the different sagittal depths. Así que aquí tenemos un desglose de cada uno de los parámetros disponibles en la caja de prueba, en la caja de diagnóstico, de cada uno de los diámetros, de los 3 diámetros que tenemos. So for each of the 15.5 millimeter lenses, all will come with 150 microns of scleral toricity. Entonces, todo lo que son los lentes de 15.5 van a tener 150 micras de ápticas tóricas en la esclera. Although all will come with 150 microns of toricity, there'll be 2 different edge options to choose from, like we mentioned earlier. Y aunque todos van a tener la misma cantidad de micras, tenemos de todas formas 2 opciones que pueden utilizar para sus pacientes. So edge option 1 will be a flat meridian, 75 microns flatter than standard, and a steep meridian, 75 microns steeper than standard. Entonces, en el lente número 1, el que está en la parte de arriba de la caja de prueba, vamos a tener 3 flat, 3 pasos, o sea, 75 micras en el meridiano plano y 75 micras en el meridiano curvo. And the second edge option will also be 150 microns of toricity, but it'll be 50 microns flatter in each meridian. Y en la otra opción, en el otro lente, también vamos a tener 150 micras disponibles, solamente que va a estar dividido de manera diferente.
Can you repeat the last sentence you said? Yeah, basically, you'll still maintain the same amount of toricity. You'll just move the entire edge flatter by 50 microns. Básicamente, el segundo lente es para aplanar mucho más el lente. Entonces, un meridiano va a tener 5 pasos de aplanamiento y el otro va a tener un paso, nada más. The smaller diameter 14.5 millimeter lens will only have 50 microns of toricity. El lente 14.5, el de diámetro 14.5, solamente va a tener 50 micras de toricidad escleral. Again, there'll be 2 edge options, one that's steeper and one that's flatter, but both will still have 50 microns of toricity between the steep and flat meridian. De igual manera, vamos a tener las mismas opciones. Uno de los lentes va a ser más plano que el otro, pero la diferencia de micras entre un lente y el otro va a ser igual que en el lente anterior. Conversely, the larger 16.5 millimeter lenses will have 250 microns of toricity in 2 edge options. Y si nos vamos al lente 16.5, es un lente que va a tener inclusive mucho más, el perfil de ápticas tóricas va a ser mucho más pronunciado, en el cual vamos a tener 5 pasos flat en cada uno bueno, el meridiano plano y 5 pasos en el meridiano curvo. Y el lente número 2, que es el lente debajo de esa altura sagital, de ese mismo lente que ven allí en la caja de prueba, va a tener también un poco más de aplanamiento. So studies have showed us that the further from the limbus, the more toricity the sclera has, and that's mirrored in the design of this lens. Entonces, los estudios nos demuestran de que a medida que nos alejamos más hacia la esclera, esta va a ser mucho más tórica y por eso es que hemos ampliado los parámetros disponibles que pueden utilizar para cubrir todas las necesidades y los casos más complicados que ustedes puedan tener. So to make modification simple, the diagnostic lenses are marked by quadrant. Entonces, para simplificar estas nuevas alteraciones que le hicimos al diseño, cada uno de los lentes de la caja de prueba va a tener un marcaje señalando los diferentes cuadrantes que hay, los 4 cuadrantes que hay. The quadrant 2 and quadrant 4 represent your steep meridian, and quadrant 1 and quadrant 3 are the flat. El cuadrante 2 y el cuadrante 4 representan tu meridiano curvo y el cuadrante 1 y el 3 el meridiano más plano. Now, I'm going to go back. It's important to note that in all of these lenses, you can go up to an 8 flat and an 8 steep. So this is what comes in the fit set, but that's also fully customizable well beyond what comes in this set. Is it an 8 or a 10? I think it's 8. Okay. Es importante saber de que estos pasos solamente son los que están en la caja de prueba. Ustedes van a poder personalizar mucho más este lente y van a poder tener hasta 8 pasos de personalización en la zona escleral. So when the patient lens actually arrives, it won't have all of these dots. It'll just have 3 dots. Entonces, cuando ustedes reciban el lente de su paciente, no va a tener todos esos marcajes que tienen las cajas de diagnóstico, solamente van a tener 3 puntos de referencia. The 2 dots opposite each other, 180 degrees, represent your steep meridian. Los 2 puntos que están al lado opuesto van a representar el meridiano curvo. And because we know that the quadrants move in a clockwise manner, we can identify quadrants 2, 3, and 4 marked by the dot. Y como sabemos de que los cuadrantes se van a rotar de manera hacia las manecillas del reloj. Okay, when you said clockwise, I lost you. Can you repeat? Yeah, just keeping in mind that the quadrants move clockwise from 1, 2, 3, and 4. If we know that these are 2 and 4, we can determine all 4 quadrants. So 2, 3, and 4
in a clockwise manner. That kind of makes sense? Yeah, that makes sense. Entonces, como sabemos que el lente y los cuadrantes van a girar hacia la manecilla del reloj, los cuadrantes, cuando tengamos los dos puntos al lado opuesto, vamos a saber de que esos son, el 2 está a las 6 y el 4 está a las 12, teniendo el 3 a las 9. Así que vamos a poder determinar más fácil cuál es cada uno de los cuadrantes. So this is kind of what we talked about before. You can steepen any curve up to steep 8, which is 200 microns steeper than standard. Entonces, esto fue lo que hablamos antes. Ustedes ahora van a poder encurvar esta zona por 200 micras. Cada una de ellas, acuérdense que van pasos de 25 micras. You can also obviously flatten down to flat 8, which is 200 microns flatter than standard. Y también, al contrario, para aplanarlo, podemos tener las mismas opciones. Son 8 pasos, cada uno equivale a 25 micras, lo cual es un total de 25 micras en total para poder aplanar esta zona escleral. This steepening and flattening can be applied to a meridian, like the steep meridian, or just to a single quadrant. Puede ser, esta mejora, esta característica la pueden utilizar en un meridiano completo o si solamente la quieren utilizar en uno de los cuadrantes que tenemos allí, también la pueden hacer de manera independiente. At the 15.5 millimeter lens, most of the time, you can just specify your 2 quadrants. Rarely do you have to go to a quadrant-specific modification. Okay, with the 15.5, you said? Yeah, usually you don't have to do quadrant-specific when it's that small. The bigger you get, the more likely you're going to have quadrant-specific changes. Con el diámetro 15.5 va a ser bastante predecible la posición de los cuadrantes, ya que es lo que demuestran los estudios que hemos realizado. Ya si aumentamos un poco el diámetro, pues a lo mejor estos sí van a cambiar un poco de posición, pero con el 15.5, que es el lente comúnmente adaptan nuestros clientes, se ha notado de que permanece muy estable. Being able to measure, so I'm going to go back. Remember that the steep meridian is marked by the 2 dots across from each other. Entonces, recuerden que el meridiano curvo va a estar uno enfrente del otro de manera vertical. So not only is this helpful for edge modification, it's also helpful for front surface toric alignment. Y esto no solamente va a ser un beneficio para el manejo o la personalización del borde del lente, sino que también va a ser bastante útil para lo que es el cilindro residual. So here we are using our slit lamp reticule to align the dots in the steep meridian. Aquí estamos utilizando la retícula de la lámpara de hendidura para señalar o para identificar los 2 puntos y el meridiano curvo. So here we can see that the dots align if we look at our reticule markings at 60 degrees. Y entonces aquí podemos ver de que estos puntos están, aquí vemos en la gráfica, están localizados a 60 grados. Then you can give that to your consultant, or there's a simple equation that can be used to adjust the axis of the spherocylinder over refraction. Esta información se la podemos dar a los consultores para que hagan el cálculo o también podemos utilizar una calculación bastante sencilla para poder determinar el eje del cilindro. This allows for a very stable and consistent front surface toric optic. El eje del astigmatismo. What you said again? It allows for a very stable front surface toric alignment. Eso va a permitir de que la toricidad frontal sea lo más estable posible. Yo sé que
con el lente Atlantis, o bueno, varios lentes esclerales, el tema de la estabilidad para la toricidad frontal es un dolor de cabeza, y con esto hemos notado de que, bueno, es otra de las ventajas de las ópticas tóricas, ya que va a permitir tener un lente mucho más estable. The Atlantis also is available as a multifocal that can be ordered empirically on top of your diagnostic lenses. Este lente también está ahorita disponible en lo que es multifocal, bastante sencillo, se puede adaptar inclusive con la caja anterior. Solamente necesitamos los datos que el doctor Biondo va a mencionar acá. Okay, so what would they need again to fit the multifocal, Drew? Yeah, so you just fit your standard diagnostic lens, and then I'll talk about how, and then you'll just order the multifocal optics on top of it. And we'll talk about the options that come with that here in a second. Okay, what are the options? I already mentioned that part, my bad. Gotcha. Sorry. So it's a center distance design with three zone options, 3.640 and 4.4 millimeters. Este es un lente o un diseño de centro de distancia, y hay 3 zonas o 3 tamaños disponibles que son datos importantes para poder fabricar el lente. So because it's a center distance design, the smaller zone will give you more reading and the larger zone will give you more distance. Entonces, como es un diseño de centro de distancia, el tamaño 3.6 va a ser utilizado más para pacientes que necesiten leer, mientras que el 4.4 es para pacientes para la distancia. Unless the patient has very large pupils, I usually put the 4.0 on the dominant eye and the 3.6 on the non-dominant eye. And the 3.6 on the non-dominant, right? Mm-hmm. A no ser de que los pacientes tengan una pupila muy elevada, en la experiencia del doctor Biondo, por lo general él coloca el 4.0 en el ojo dominante y 3.6 en el ojo no dominante. If the patient has very small pupils, I might start with a 3.6 on both eyes. Y si el paciente tiene una pupila muy pequeña, lo que él hace es utilizar el 3.6 en ambos ojos. You'll also want to specify the patient's add power, and I usually go a half diopter over spectacle add. Y también es importante considerar el poder de adición. Una de sus perlas es utilizar media dioptría más de la refracción de gafas del paciente. Notching is also available to get around things like pingueculas or filtering blebs if needed. El nuevo lente también va a tener la opción de muescas, las cuales sabemos que muchos de ustedes utilizan, así que esta opción la tenemos también disponible para ser utilizadas en pingüéculas, en pterygiums, en cualquier obstrucción que tenga el paciente. You can ask the lab just to put a standard notch, which is about 1.5 millimeters deep and 1.5 millimeters wide, or you can measure how much you want them to notch. Y solamente nos tienen que dar la medida de altura y profundidad, y ya nosotros con esto nos encargamos de realizar la muestra en el laboratorio. The Atlantis lens is a extremely customizable lens. It can be ordered in just about any parameter that you would need. El lente Atlantis es un lente bastante personalizado, tiene ahorita unas opciones increíbles, así que estos son algunos de los parámetros que pueden utilizar para adaptar una córnea regular o la córnea más complicada que puedan tener. And the new edge options allow the landing to be customized no matter the scleral shape. Y las nuevas opciones de aterrizaje en la zona escleral van a permitir personalizar unas córneas que antes no podíamos cubrir con los parámetros que teníamos, así que estamos listos para cualquier desafío.
I also think the quadrant-specific limbal zone will really allow practitioners to better fit the mid-periphery. También pensamos que con las mejoras que estamos haciendo en la zona limbal, les vamos a permitir muchas más opciones para controlar 100% la media periferia del lente escleral, que es una de las zonas más importantes. I think that's really important because it can limit limbal touch, but still allow practitioners to maximize oxygen to the limbal region. Entonces, esta opción es bastante importante porque va a permitirles controlarla de manera independiente y maximizar la cantidad de oxígeno que le llega al limbo. I don't know if this applies international. Do you guys hydropeg for international, Santi? We do. Okay, and I think it's worth mentioning that all of the materials are now available with hydropeg coating. Y bueno, también el lente lo pueden utilizar con el tratamiento de Hidrapeg, ese también está disponible, así que hace una gran diferencia para muchos casos, es muy útil. Do you want to talk a little bit about the Hidrapeg and why it's so important, Drew? Yeah, absolutely. So I think most people are familiar with it now. Hydropeg is a coating that's made up of polyethyl glycol. Para muchos de los que no conocen el tratamiento de Hidrapeg, esto es una capa que se le aplica al lente después de su tratamiento plasma, hecho en, what's the name of the material again? Polyethyl glycol. Polietilglicol, creo que es la palabra, no estoy seguro, me disculpan por favor. I think, you know, there's nothing more frustrating than fitting a lens perfectly, only to have it not wet when it gets on the patient's eye. Porque yo creo que a algunos de ustedes les ha tocado que no hay nada más frustrante que tener una muy buena adaptación y el paciente feliz con su lente, pero que el lente no se esté humectando lo suficiente. I think Hydropeg all but guarantees proper wetting from the first insertion and avoids complications. El tratamiento de Hidrapeg es lo que resuelve de mantener mucho más hidratado el lente durante el tiempo del uso de este mismo. Only certain cleaners can be used with it, but Clear Care and Boston Simplus and Unique pH are all approved Deben to be used with Hydropeg. Porque solamente hay una corta lista de los tratamientos de limpieza que pueden ser utilizados para este tratamiento de Hidrapeg. It's especially useful in patients with dry eye. Este tratamiento, de hecho, trae muchos beneficios para pacientes con ojo seco. Because scleral lenses are all made in high or hyper decay materials, and those tend to wet poorer, Hydropeg is especially important for scleral lens wearers. Ya que los lentes esclerales son hechos en materiales con altos DK o con hiper DK, estos tienden a tener una humectabilidad un poco mínima, así que para esto es tan importante tener también el tratamiento de Hidrapeg como opción. That's pretty much all I had. Do we have any questions anybody's asked? Básicamente aquí concluye la presentación, así que utilizamos ahora este tiempo para cualquier pregunta que puedan tener. Sí. Santi, I lost you. Yes, we're here. Just making sure there's time to answer any questions. Yes, there are multiple questions. We have 5 questions. Dr. Sandra Villegas from Mexico. Sandrita, un abrazo. Can you remind me the solutions that we can use with Hydropeg? Absolutely. So the main approved ones are the Clear Care, Boston Simplus, and Unique pH. Sandrita, entonces, Clear Care, Unique pH, and what was the other one? Boston Simplus. Boston Simplus. Sandrita, entonces, Boston Simplus, Unique pH y
¿Escuchaste, cierto? There is a solution that's made by the same company that makes the HydroPeg called Tangible Clean. I don't Oh, know yeah, how the it's new one? distributed internationally, though. I'm They not sure haven't about yet. that. They haven't They yet. do? They're going to start doing it through ABB. Yes. Okay, gotcha. Okay, Drew, one of the main questions that people have is how to design toric haptics. Is there any way that you and Santi can take us through it? Because that's the main question. How do you design toric haptics, and how do you increase them or flatten those curves? Yeah. Usually they also want to know about midday fogging, how they can improve midday fogging and all that. Yeah, I'll start with the toric haptic. So, Santi, I'm going to translate, okay? All right. so regarding how to decide how much toricity to put on a lens. Entonces, esta parte de aquí la vamos a hacer para aclarar algunas de las inquietudes que puedan tener sobre cómo diseñar el borde del lente. Creo que es como la incógnita más grande, así que el doctor Biondo nos va a mostrar cómo hacerlo. So the Atlantis is designed based on research and data, and that's always a good starting point when we're designing a lens. Este lente fue diseñado a través de muchos meses de investigación y de data para hacerlo lo mejor posible y manteniendo la simplicidad al momento de adaptarlo. So for example, with the 15.5 lens, all of those lenses will have 150 microns of toricity because the data shows us that's the average. Entonces, por ejemplo, lo que son todos los lentes del diámetro 15.5 tienen un total de 150 micras de ápticas tóricas, porque es lo que los estudios y los resultados que tenemos nos demuestran. So once you put your standard 150 microns on the eye, then we're going to evaluate the steep and the flat meridian independently. Así que una vez coloquemos este lente que está allí en la caja de prueba con 150 micras de ápticas tóricas, vamos a evaluar tanto lo que es el meridiano horizontal como el vertical. So say we look at our steep meridian, which is the 2-4 meridian. Entonces digamos que estamos analizando el meridiano curvo, que es el que tiene los dos puntos de 2 y 4. So if we look at that quadrant and it's impinging or it's too tight, we can flatten it. And usually we recommend flattening it in 50 micron steps. Por decir algo, supongamos de que este meridiano curvo nos demuestra que hay un blanqueamiento. Is it a mild blanching, you said? Yeah, so if it's mild, maybe 50 microns. And if it's severe, you can go 100 microns flatter. Entonces, por decir algo, suponiendo de que este meridiano curvo nos demuestra que hay un blanqueamiento mínimo, lo que nosotros recomendamos hacer es pasar a aumentar el planeamiento por 50 micras. Ya si es más severo, podemos utilizar otras de las opciones disponibles. And then you'll separately want to evaluate the flat meridian, which is the 1-3, and see if it shows edge lift or blanching, and you can steepen or flatten appropriately. Y también, una vez midamos lo que es el meridiano curvo, asegurarnos de que todo esté bien, todo luzca bien, también procedemos a analizar el meridiano plano de donde está el 1 y el 3, el 1 y el 3 cuadrantes, para asegurarnos de que no haya ningún tipo de blanqueamiento tampoco. So the data tells us that most of the people we put the 150 microns of toricity on will not need any modification because that's the average. Así que la data nos demuestra de que cuando tenemos esta opción de 150 micras en la mayoría de los pacientes no es necesario hacer ningún ajuste porque es lo que los resultados de los estudios nos demuestra de que esta cantidad de micras es más que suficiente. But we do know, obviously, there are always people who are outside of the average. And for those people, make sure you're
modifying the steep and flat meridians independently. Pero pues sabemos de que también hay muchos pacientes que vienen con casos más complicados, así que por eso tenemos otras opciones para que ustedes puedan adaptar el lente con más aplaneamiento o más encurvamiento en la zona escleral. And finally, if needed, you can manipulate just one quadrant. Y finalmente, en caso tal de que sea necesario, ustedes pueden manipular y personalizar solamente un cuadrante. So hopefully that answers that question. The next question was about midday fogging. Yes, and that's one of the most important questions for practitioners because they usually, at the midday, they usually get this fogging, and they don't know how to correct that when they're fitting those type of patients. Yeah, and it's a very common question. Esta fue una de las inquietudes que tuvimos, esperamos haberla aclarado. Otra de las inquietudes es acerca del empañamiento a mitad del día, así que el doctor Biondo nos va a hablar un poco de cómo resolver estos casos. So before we talk about fitting, and we'll talk about how we can adjust the fit, it's always important to make sure the patient does not have blepharitis or meibomian gland dysfunction that can be treated aggressively. Entonces, antes de proceder a adaptar el lente, sabemos de que tenemos opciones de personalización, sin embargo, se deben de hacer algunos exámenes antes o algunas validaciones antes de mirar de qué manera lo vamos a resolver. Una de ellas, what did you say the conditions were, Drew? Blepharitis. Felipe, can you help me with that one? I don't know how to say that word. Well, just say, make sure they don't have eyelid disease. Ok, entonces asegurar de que el paciente no tenga ninguna enfermedad de párpado. Assuming the eyelids are clean, the first place I always look is in the limbal zone or mid-periphery. Y asumiendo de que el paciente está bien, lo que vamos, me dicen que la palabra es blefaritis. Ok, blepharitis, was that the word you said? Yeah, exactly. Perfect. Ok, exactamente. Entonces, asumiendo de que el paciente no tenga ninguna de estas condiciones, ok, what are the steps again, Drew? So again, assuming blepharitis is under control, the first place I always look is the limbal zone. Entonces, asumiendo de que la blefaritis esté bajo control, lo primero que vamos a hacer es analizar la zona limbal. A good, properly fit limbal zone has only about 100 microns of clearance throughout the mid-periphery, very tight. Una zona limbal bien adaptada tiene por lo general unas 100 micras de clearance en la zona limbal, valga la redundancia. Excessive limbal clearance, even in just one quadrant, acts kind of like a vacuum and sucks debris under the lens. Si tenemos un clearance excesivo, lo que hace es que se genera como un efecto de succión, lo cual atrae debris. So making sure you don't have excessive limbal clearance, and again, with this lens, we can manipulate that in a quadrant-specific manner. Entonces es importante asegurarnos de que no haya un clearance excesivo y nuevamente con este lente, pues tenemos la opción a través de cuadrante para disminuir el clearance en la zona limbal en caso tal de que fuese necesario. So if that looks good, the next step will be to evaluate the scleral zone. Así que si esta zona luce bien, lo siguiente que vamos a hacer es analizar la zona escleral, perdón. Yeah, so in the scleral zone, especially if you're not using toric haptics, there may be one quadrant that shows mild edge lift. Entonces, en la zona escleral, puede hacer de que haya uno de los cuadrantes que nos muestre un pequeño levantamiento. If you have one quadrant or meridian that has slight edge lift, that's going to allow debris to accumulate underneath the lens. And using a toric haptic, you can alleviate that. Y si tenemos el levantamiento, bien sea en uno de los cuadrantes o en alguno de los meridianos, pues esto lo que va a hacer también es permitir de que se penetre algún tipo de debris y causa también el empañamiento del cual
hacíamos mención antes. Is it, Así que con la, I'm sorry to interrupt. Así que con las opciones que tenemos en la zona escleral, esta parte se puede modificar gracias a las ápticas tóricas. so there's a good diagnostic technique to try to identify where debris is getting underneath the lens. Hay una técnica que el doctor Biondo utiliza para identificar dónde se está penetrando este debris en la zona escleral. Again, first make sure you don't have excessive limbal clearance. And if you don't, then this technique is the next step. Entonces, primero, asegurarnos de que no haya un clearance excesivo en la zona limbal y después, entonces, la técnica que él nos va a mencionar. So insert the lens with only saline underneath the lens, no fluorescein underneath the lens. Para utilizar esta técnica, se tiene que insertar el lente solamente con solución, nada de fluoresceína. Then let it settle for 10 minutes. Después dejas descansar el lente por 10 minutos. And then take a fluorescein strip and apply it liberally to the top of the lens, the anterior surface of the lens. The interior or exterior? Exterior. Gotcha. Y luego, una vez el lente esté allí puesto, agarramos una tira de fluoresceína y se le puede aplicar de manera libre en la parte superior del lente por fuera. And then give it a few minutes and start to look and see if some of that fluorescein starts percolating under a certain edge of that lens. Y luego permitimos unos minutos y después analizamos si alguna de esas fluoresceínas se nos está escapando hacia adentro del lente. That'll help you identify where the fluorescein is entering the lens, and you can hopefully tuck that edge in more to stop debris from entering the chamber. Eso lo que va a hacer entonces es dejar de que entre el debris, y para ajustar esa opción podemos, so if they want to adjust that zone, that edge lift, would they flatten or would they steepen the lens? Steepen, typically, yeah. Entonces, And típicamente, steepen it because the edge is probably lifted off and therefore allowing debris to sneak underneath it. Of course. Entonces, en caso tal de que sea esta una de los casos, se puede encurvar un poco ese cuadrante o ese meridiano para que no se siga entrando el debris. But step one is always going to be to make sure the haptic is toric. And a lot of times it will align in the steep and flat meridians and better seal 360 degrees. Entonces, lo que tenemos que hacer primero es analizar las ápticas tóricas y luego, en caso tal de ser necesario, tener las opciones a la mano que les ofrecemos para poder personalizar el lente de mejor manera. Hopefully that answered those two questions. Esperamos que con esto se haya aclarado las dos preguntas que nos presentaron. Yeah. Please let me know if it didn't. Yes, that was very good, Dr. Biondo, especially because when people are fitting scleral lenses, one of the important factors is that they have to check the ocular surface of that patient. They have to check to see if they have any problems with their tears, to see if they have any problems with the eyelids, just like you were saying, because sometimes practitioners just want to fit the lens without looking underneath that lens to see what is actually happening, you know? So that was really good. Thank you so much. Sure. So we have multiple questions, Dr. Drew. Sí, la charla la vamos a recibir por email en este momento, doctora Luciano. No podemos anotar su email, pero lo que sí podemos hacer es que usted nos puede escribir. Ya le voy a poner mi correo y nosotros le enviamos la presentación. Esta presentación también va a estar en nuestro canal de YouTube, la cual pueden ver en 24 horas la subimos, ¿vale? Y al doctor David Rocha, ¿dónde pueden solicitar en México con el doctor Enoch Sandoval, el doctor César Enoch Sandoval de la compañía Spectrum México? Dr. Drew, so we're going to go with some questions. Sure. So I have the traditional fitting set.
how can I fit those patients, the new lens with the old box? Can we do that? Yeah, they can. The consultants can convert that pretty easily for you, either just by incorporating toric haptics, which again they would just start with the standard 150 microns, and then they can also adjust diameter if needed too. But you can use the old set. In short, you can use the old set. The consultants can convert it, and they'll put the standard amount of tricity on to start. Is a concise way to say that, I guess. Ok, doctor Hugo, si usted tiene la caja tradicional, la caja anterior, los consultores de Excel Contacts le pueden ayudar a diseñar un lente nuevo con la toricidad necesaria o con cualquier tipo de cuadrante específico. Es sino que nos deje saber sus consultorías y le podemos ayudar con mucha facilidad. La doctora Sandoval, gracias Olguita, saludos a Panamá, gracias por la charla. The scleral lens multifocal that I was using, should I use the old design or should I use the new design? The multifocal has not changed. Using a toric haptic, though, can reduce flexure and improve optics. Does that make sense? So the new edge can make the old multifocal actually function better. Doctora, el multifocal no cambió, pero lo que sí cambió fue el borde del lente escleral. Teniendo un borde mucho mejor puede ayudarle a una mejor adaptación. Así que si usted en realidad necesita ese multifocal, sí le recomiendan utilizar el nuevo diseño. Doctor Carlos Rangel, un saludo de Perú. When we order the right lens, does it come with a marking? Yeah, I believe now, because they both have 3 dots in the new design, the right eye will have black dots and left eye will have a red dot, I believe. Isn't that right, Santi? I believe that's right. Yeah. So I think there's a coloration difference now between the 2 dots. Sí, doctor. Los lentes derechos vienen marcados. Los lentes derechos vienen marcados con puntos negros y los ojos y los lentes izquierdos vienen marcados con puntos rojos. El doctor Andrés Peña, la presentación está disponible en YouTube. Sí, doctor. En 24 horas vamos a subir esta excelente presentación a nuestros canales de YouTube. Una persona anónima, tengo una duda, es normal que con el lente de prueba en algunos casos al colocarle la sobrerrefracción al paciente con las monturas de prueba, el paciente me reporte alteración en la percepción espacial. He llegado a pensar que es por la DB que hay entre la montura de pruebas y la córnea. ¿Qué opinan acerca de esto? Doctor, yo creo que esto es una pregunta para una presentación de cristales oftálmicos, Doc. No entiendo tu pregunta muy bien. Me estás hablando de monturas de prueba y cuando el paciente reporta una percepción espacial con la montura de prueba y la córnea, ¿qué opinas acerca de ellos? Dr. Drew, I really don't understand this question. Santi, do you understand this question? Not really. I mean, if he has this question, he can send it to us, and we'll run it through one of our consultants. Doctor Rondón, esta es una pregunta suya porque no entiendo la pregunta. ¿Me la puede repetir, por favor? Ok. Con el lente de prueba puesto, ¿sí? ¿Me hace la pregunta, por favor, Rondón? El canal de YouTube, van a YouTube, www, buscan Spectrum International, una vez ven nuestro logo, que es el loguito con todos el Spectrum, y ahí están los videos. Van a estar en 24 horas, ya los anteriores que hicimos ya están subidos. Doctor Rondón, cuando usted tiene un lente puesto y usted está haciendo la sobrerrefracción, ¿sí? Y le pongo la sobrerrefracción al paciente, ¿vale? Estoy leyéndolo. So Drew, when they're fitting a patient and they're doing an overrefraction and the patient reports and he reports that he has alteration in the perception, what could that happen and why? You mean like they don't feel like they're seeing as good as they're reading on the chart? That's correct. And he has perception like he was seeing everything steep, everything is warped, basically. Yeah, and
there's two possibilities. One is that you have too much clearance and the fluid is distorting the vision. Vale. But So, una de las razones, one second. So, una de las razones que esto podría estar pasando, doctor Rondón, si usted tiene demasiado clearance o tiene demasiado espacio entre córnea y lente, puede haber demasiado fluido. Sabemos que este fluido está generando un menisco lagrimal y ese menisco lagrimal, doctor Rondón, es un menisco lagrimal ¿qué? Positivo. Entonces, cuando usted tiene esos meniscos lagrimales tan fuertes, hace que el paciente pueda tener una percepción espacial diferente. Go ahead, Dr. Drew. But I'd say that's one thing to look at. The most common reason you get that kind of distortion is because of lens flexure. Otra de las razones, doctor Rondón, que esto le puede estar pasando es porque el lente se le puede estar flexionando, puede haber una flexión en el lente porque los párpados son tan fuertes del paciente y como estamos haciendo una adaptación por debajo de estos párpados pueden generar una flexión. Entonces, doctor, si esto se le está generando, lo que recomendamos es tomar queratometría sobre el lente puesto. Si hay queratometrías, si esas queratometrías son queratometrías tóricas, recuerde que usted está adaptando un lente esférico. Si las queratometrías son tóricas es porque hay una flexión. Espero que le haya podido contestar la pregunta. Go ahead. Go ahead. I was going to say, to alleviate that, the best thing, again, is toric haptics because it won't flex over the steep meridian of the sclera. But if you've already have toric haptics, then thickening the lens can also be a benefit. Podría ayudarle mucho, doctor Rondón, también a ponerle ápticas tóricas a esos lentes. Pero si en todo caso tiene ápticas tóricas, usted revisó que no hay flexión, por favor trate de disminuir el clearance central que le está dando ese lente. Second question from Dr. Ivonne Sánchez. En el caso de hidratación del lente, ¿cuánto tiempo puede ser? When in the case of the lens being hydrated, how long should you keep it hydrated for? You mean like before dispensing? Yes. We usually do ours 24 hours in advance. Now, Excel always, well, I don't know about internationally. Excel usually always ships wet. And if it's a hydropegged lens, it will definitely be shipped wet. Siempre los lentes, doctora, se envían en líquido para que el paciente pueda tener ese confort inicial en la adaptación. Así que todos los lentes de Excel Contacts, cuando los exportan, ellos les ponen líquido a estos lentes, primero que todo para poder tratar y preservar el plasma, para poder que el HydraPEG también esté mucho más conservado en una solución, pero los lentes siempre se envían hidratados, doctora. Mi gran amigo, el doctor Martín Quiroz de Costa Rica, I would like to learn a little bit more about out, in, and standard. Can you please explain a little bit better? Yeah. So let me go back to this picture here. So he's talking about the limbal zone. And what we can see, the limbal zone is made of two curves that come to an apex or a point, either up or down. And everybody keep going. Podemos ver de que en la zona referente a la pregunta sobre el posicionamiento del in, out y estándar que ofrecemos para la media periferia, vemos de que en esta zona pues hay dos pequeñas líneas. Una, la verde, mostrando el ápice más elevado. So when we move the limbal zone clearance to in, standard, or out, we're moving the apex of the vault, either centrally in a standard middle position or peripherally. Entonces, cuando estamos hablando de modificar ese ápice en la zona limbal, agarraríamos el ápice que vemos allí al lado del cursor y este se puede posicionar en 3 puntos, hacia afuera, hacia adentro o hacia la mitad. So would you say that this, the way it is right now, is it considered out? I don't think it's supposed, I mean, I would say, yeah, probably. That's closer to out. Standard would be right in the middle. And the in would be closer to the central zone or the optic zone. So this would be probably more in the out position. Entonces, para tomar este como ejemplo, diríamos que ahí como está el ápice en estos momentos sería considerado hacia afuera, sería out.
Ya cuando estamos hablando estándar sería un poco más hacia la mitad, y cuando estamos hablando de IN, mucho más cerca a la zona central o a la zona óptica. Excelente. La doctora Ángela María Romero de República Dominicana nos pregunta si los puntos opuestos representan el meridiano curvo. En el caso del ejemplo que dio el doctor, estaban a 60 grados.